Hola, les habla Marco Reyes. Siguiendo con las operaciones con Nabla, vamos a estudiar el laplaciano. El laplaciano surge cuando hacemos el producto punto de Nabla por sí mismo. Al hacerlo, queda lo siguiente. Este operador puede actuar sobre un campo escalar o sobre un campo vectorial. Veamos cómo funciona. Consideremos el siguiente campo escalar. Bien, es una notación usual expresar el laplaciano Nabla elevado a la 12. Entonces, el laplaciano actuando sobre phi es igual a la segunda derivada de phi con respecto a x, segunda derivada de phi respecto a y, segunda derivada de phi respecto a z. Necesitamos estas segundas derivadas. Comencemos con la derivada de phi con respecto a x. Al derivar queda 4x yz más 3y cuadrado. La segunda derivada queda 4yz, este término se hace 0. Aquí tienen entonces ese primer término. Derivamos ahora con respecto a y. Tenemos 2x cuadrado z más 6xy. Volvemos a derivar. El primer término no tiene y, se hace 0, entonces queda 6x. Tenemos este resultado. Derivamos con respecto a z. La primera derivada queda 2x cuadrado y. No tiene z el segundo término, entonces es 0. Derivamos nuevamente con respecto a z. Y aquí no hay ningún término que tenga z. Así que la segunda derivada da 0. En conclusión, el laplaciano de ese campo escalar es igual a lo siguiente. (6x más 4yz) Este es un ejemplo de cómo actúa el laplaciano sobre un campo escalar. Veamos ahora sobre un campo vectorial. Veamos cómo funciona sobre un campo vectorial. Para ello, consideremos el siguiente campo. Tenemos el laplaciano actuando sobre el campo vectorial A. En este caso, el laplaciano va a actuar sobre cada componente. Enfoquémonos en el primer término, el laplaciano de A sub x. Esto es
la segunda derivada de a sub x respecto a x, la segunda derivada de a sub x respecto a y, la segunda derivada de a sub x respecto a z. Escogí este campo vectorial porque sus derivadas se encuentran fácilmente. Por ejemplo, si a sub x lo derivamos con respecto a x dos veces, está claro que la primera derivada va a quedar 6x, yz, y al volver a derivar va a quedar solamente 6 yz. Eso con respecto al primer término. Si derivamos a sub x con respecto a y dos veces, al derivar la primera vez va a quedar 3x cuadrado z, y al volver a derivar con respecto a y va a dar 0. Si derivamos con respecto a z dos veces, también va a dar 0, así que la respuesta es esta para el primer término. Tomemos el laplaciano de a sub y. De igual manera, el operador aplica sobre a sub y. Ahora nuestro enfoque es sobre esta componente y. Si derivamos dos veces con respecto a x, está claro que va a dar 0. Si derivamos dos veces con respecto a y, va a quedar 4xz. Si derivamos dos veces con respecto a z, a sub y, la primera derivada es diferente de 0, pero la segunda es 0. Así que la respuesta es esta. Calculamos el laplaciano de la componente z. Este es el planteamiento, similar a lo anterior. Bien, esta es la componente z. Si derivamos dos veces con respecto a x, eso va a dar 0. Dos veces con respecto a y, eso va a dar 0. Y dos veces con respecto a z, va a dar 2x. Así que el laplaciano del campo vectorial quedaría 6yz, x unitario, más 4xz, y unitario, más 2xy, z unitario. Y ahí tienen entonces el laplaciano de ese campo vectorial. Bien, veamos un ejemplo en donde calculemos la divergencia sobre un campo vectorial. Tomemos la divergencia de r a la 3, r vector. R vector es el vector de posición. Y simplemente R es la norma o magnitud de ese vector. Así que el campo vectorial sería esto elevado a la 3 medios, porque esto es R a la 3, por el vector R esto se puede desglosar
de la siguiente forma. La derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más z cuadrado a la 3 medios más la derivada parcial con respecto a y. Recuerden que ya se está haciendo el producto punto acá. El operador nabla punto este vector queda lo que estoy escribiendo ahorita. Y de igual manera para la componente z, para la parte z. Básicamente, si trabajamos el primer término, los otros dos van a ser similares. Entonces, si trabajamos el primer término, la derivada parcial de x por x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado a la 3 medios. Aquí usamos la regla del producto, derivamos el primero y copiamos el segundo. Más, ahora derivamos el segundo, eso hace que quede 3 medios. 3 medios a la 1 medio. La derivada interna da 2x por la x que ya está ahí. Operando lo anterior, podemos cancelar el 2 y esto queda r a la 3 más 3 x cuadrado por r. Esto es lo que queda al hacer el primer término. El segundo término va a quedar similar, nada más que con y cuadrado. Entonces sería r a la 3 más 3 y cuadrado r más r a la 3 más 3 z cuadrado r. Sumando términos semejantes tenemos 3 r a la 3, 3r se saca de factor, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 es lo mismo que r a la 2, o sea que queda lo siguiente. R a la 2, esto hace que quede r a la 3, r a la 2 por r a la 3, queda 6 r a la 3. Al final se puede poner en términos de r porque aparece íntegramente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.